Bueno, vamos entonces a hablar de lo que es la fisiopatología de la lesión cerebral o neurológica aguda. Ahí está. Bueno, en primer lugar, son las uniones estrechas formadas por los desmosomas entre las células endoteliales de los capilares cerebrales que tienen una función de filtro y de regulación muy importante. Regulan todo lo que es el pasaje de iones, regulación, detección contra las neurotoxinas, ya sean endógenas o exógenas, y una gran importancia a nivel de lo que es la nutrición cerebral, permitiendo la entrada o salida de macromoléculas. En la lesión traumática o isquémica se produce una apertura de la barrera hematoencefálica que permite la entrada y salida de macromoléculas y agua y que persiste abierta hasta el quinto o séptimo día, lo cual me va a traer consecuencias a nivel de lo que es la producción de edema cerebral. Este agua se va a difundir, va a pasar a través de unos canales que se empiezan a activar que se llaman acuaporinas. En suma, la disfunción de la barrera hematoencefálica lo que va a hacer es provocar edema cerebral intracelular o citotóxico, edema intersticial o vasogénico, que son los dos edemas más importantes a nivel neurológico, y la transmigración de los leucocitos desde lo que es el intravascular hacia la zona del parénquima dañado, promoviendo lo que va a ser la neuroinflamación por la liberación de citoquinas proinflamatorias. La cascada inflamatoria es la misma que en cualquier otra región del cuerpo. Vamos a ver que el cerebro es un órgano con capacidad inmunogénica igual que cualquier otro órgano. O sea que puede haber respuesta inflamatoria sistémica y fallo multiorgánico a punto de partida de una neuroinflamación. ¿Sí? Incluso puede haber hasta estrés respiratorio agudo de origen neurogénico. ¿En quién? En el trauma de cráneo severo, en el paciente con estatus convulsivo refractario, ¿sí? Liberación de citoquinas por el daño neuronal. No impacta solamente el cerebro. No impacta solo el cerebro, sino que tiene una afectación sistémica y una de ellas puede ser pulmonar. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa y agresión que tiene el sistema nervioso? Dentro de lo que son los mecanismos de defensa tenemos el neurotrofismo, que va a ser la expresión correcta del ADN neuronal en cuanto a la producción de proteínas, enzimas, neurotransmisores para el correcto funcionamiento de los grupos neuronales. Después tenemos la neuroplasticidad. Este concepto hace referencia a la capacidad de adaptación de las neuronas a nuevas funciones, ¿sí? Cuando se producen distintos... Cuando ya se ha producido un daño, hay una adaptación. Entonces, si se afecta muchas veces el área del habla en un paciente lactante, la neuroplasticidad puede hacer que neuronas de zonas no elocuentes se vuelvan elocuentes y compensen la discapacidad de esas neuronas específicas. ¿Por qué? Porque hay neuronas que no están todavía definidas cuál va a ser su función. Pero eso teóricamente efectiva hasta los 2 años. La neuroplasticidad... Se está viendo que la neuroplasticidad dura toda la vida. ¿Está? Y cada vez va siendo menor, pero... Con mayor lentitud en esta adaptabilidad, en esta adaptación, pero la neuroplasticidad existe toda la vida. En el niño, mientras más pequeño es, el recambio, la función neuronal, al tener menos, claro, al tener células que no están definidas, no están especializadas, tienen mayor potencial de especializarse y de suplantar estas neuronas que han perdido su función. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como neuroplasticidad. Y la neurogénesis es lo que se conoce como la formación de nuevas neuronas a partir de células madres. Y hoy se sabe que la neurogénesis también... Bueno, entonces la neurogénesis, hoy también se está viendo que no es que las neuronas, una vez que se formaron, mueren y no se regeneran. Se está viendo que esto en algún tiempo va a cambiar porque se está viendo que hay una generación, una formación de nuevas neuronas en una tasa mucho menor que durante el desarrollo, pero existe el concepto de neurogénesis como tal. Dentro de los mecanismos de agresión, los tres más importantes son la excitotoxicidad, la neuroinflamación y la muerte celular.
La excitotoxicidad se refiere al daño que se produce por glutamato. Cuando hay una injuria, ¿sí? Por ejemplo, un trauma de cráneo grave, se produce liberación de glutamato y aspartato, ¿sí? Y ese glutamato activa los receptores de N-metil-D-aspartato, ¿sí? Y la activación, la sobreactivación de estos receptores por una gran liberación de glutamato y aspartato va a generar una entrada masiva de calcio al intraneuronal, al intracitoplasma de la neurona, y ese calcio va a generar activación de enzimas proteolíticas que van a llevar a la proteólisis intracelular, ¿sí? Con la eventual destrucción de esas células. ¿Qué es lo que produce esto? Produce alteración mitocondrial, con alteración de la cadena respiratoria mitocondrial, y la lesión de la función de la mitocondria, que deja de producir energía y la célula termina degenerándose y muriendo. La neuroinflamación es la respuesta inflamatoria a este calcio intracelular con liberación de citoquinas y especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Y la muerte celular es lo que se produce como instancia final. Es decir, toda célula, como dice ahí, tiene tres opciones. Se divide por mitosis, se especializa, ¿sí? O se suicida en apoptosis. ¿Ah? Y existen dos mecanismos de muerte celular. La necrosis como tal, que es la disrupción de la membrana celular, la liberación del contenido, ¿sí? Y como tal, esta liberación de contenido por ruptura de la membrana celular genera una liberación masiva de citoquinas, que son proinflamatorias y son las responsables de la respuesta inflamatoria local y sistémica que hablábamos antes. En cambio, la apoptosis es un mecanismo programado y a la vez contenido, es un mecanismo con gasto activo de energía, ¿sí? Lo que hay es una condensación tanto del núcleo de la cromatina celular como de la misma célula, que se condensa, forma cuerpos apoptóticos que luego son fagocitados, ¿sí? Y no hay liberación de citoquinas, no hay ruptura de la membrana celular con la liberación del citoplasma, ¿sí? Sino que se forma un cuerpo apoptótico condensado, compacto, que luego es fagocitado, ¿sí? Entonces no hay respuesta inflamatoria. ¿De qué depende que sea uno u otro mecanismo? No se sabe. No, sí, digamos, el proceso de necrosis tiene que ver con las injurias agudas, ¿sí? Que ya vamos a ver que hay un daño primario y un daño secundario, y cuando el daño primario es el daño que se produce per se a un traumatismo, una ACV. El daño secundario es todo aquello que me agrava esa lesión primaria. Entonces, el daño secundario va a llevar a la disfunción celular, ¿sí? Y muchas veces, en situación aguda, no tiene tiempo de entrar en apoptosis ni entra en necrosis. La célula se necrosa por déficit de oxígeno, por exceso de calcio, ¿está? En cambio, cuando es un proceso por el cual, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si nosotros no tuviéramos apoptosis, nuestras células de todo el organismo tendríamos un tamaño que crece indefinidamente. Nuestro intestino tendría metros incontables de largo, nuestro cerebro no entraría en el cráneo. Entonces lo que hace la apoptosis es remodelar aquellas células que van envejeciendo o que entran a tener un grado de disfunción, programadamente se van como seleccionando y entran en apoptosis. ¿Sí? Se produce como una selección natural de esas células que ya no cumplen una función o que tienen algún daño, ¿sí? O que han envejecido como eso. La apoptosis sería una neuroagresión, sería algo ya posterior, digamos, secundario, de tiempo. Exactamente. Cuando hay una lesión, una injuria cerebral, tenemos lo que se llama lesión primaria y lesión secundaria. La lesión primaria es el daño directo que se produce en el parénquima cerebral, ya sea por isquemia, por trauma o por hemorragia, y donde no hay otra acción posible que no sea la prevención. ¿Sí? Yo tengo un trauma de cráneo, la única medida terapéutica es prevenir que se produzca el trauma. ¿Está claro? Y lo que yo puedo hacer es un adecuado control para evitar la lesión secundaria. Y ya tengo el desenlace, ya tengo el trauma. Yo tengo el trauma, yo lo que tengo que hacer con este trauma, bueno, la lesión, la fractura del cráneo, la hemorragia, la lesión del parénquima, ya está.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Evitar Evitar que esto lesión empeore. secundaria. Evitar lo que vamos a ver ahora, el edema cerebral, la hipertensión intracraneal, la disminución de la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral, evitar la isquemia, el vasoespasmo y los trastornos de la autorregulación. ¿Sí? Esa va a ser, nosotros vamos a actuar sobre las lesiones secundarias. Evitarlo. El control de daño secundario principalmente apunta a evitar la hipotensión y la hipoxia desde el momento mismo en que se produce la lesión. Hubo oxígeno, canalizo y Exactamente. expando. Si yo tengo un trauma de cráneo, la atención prehospitalaria tiene que centrarse en estabilizar la vía aérea, asegurar una adecuada ventilación, invasiva o no invasiva, y evitar la hipotensión. ¿Sí? Son las dos medidas principales en el lugar del hecho. De ahí, el chico debe ser trasladado o el paciente debe ser trasladado a un lugar de atención de mayor complejidad. Pero yo debo centrar mi atención inicial en esos dos puntos: hipotensión y hipoxemia, evitarlas a toda costa. En este momento, ¿te importa evitar la hipotensión y la hipoxia? El daño por hiperoxia va a ser a posteriori. Pero vos en tu atención inicial tenés que asegurarle un flujo de oxígeno adecuado y una tensión arterial normal. Ya vamos a ver que cuando hay autorregulación cerebral, la presión intracraneal y el flujo sanguíneo cerebral no dependen de la presión arterial, pero cuando vos tenés alteración de la autorregulación cerebral, vos necesitas manejar la tensión arterial para que el paciente tenga perfusión cerebral. Entonces vos necesitas evitar la hipotensión. Entonces la autorregulación cerebral es esa propiedad que tiene algunos órganos como el cerebro, ¿sí?, de mantener un flujo sanguíneo cerebral constante a pesar de los cambios en la presión de perfusión cerebral. Entonces yo tengo que saber que la presión de perfusión cerebral es la presión arterial media menos la presión intracraneal. Entonces, si yo tengo menor presión intracraneal y tengo mayor presión arterial media, el flujo se produce de sistémico hacia el órgano, ¿sí? O sea, se produce flujo hacia el cerebro. Si yo tengo mayor presión intracraneal y tengo menor presión arterial, no tengo flujo, porque no deja que ingrese sangre al cerebro, porque la presión dentro del continente es mayor. Entonces no deja que la sangre ingrese. Por lo tanto, el flujo sanguíneo cerebral es también función de la presión de perfusión cerebral, PAN menos PIC, es inversamente proporcional a la resistencia vascular cerebral y se va a mantener constante dentro de la autorregulación. ¿Sí? Hay una reserva de autorregulación. Que ya vamos a ver, cuando se exceden en más o en menos las presiones, se pierde la autorregulación. En el cerebro dañado, el flujo cerebral se torna dependiente de la tensión arterial en forma lineal. Entonces yo subo la tensión arterial, sube la presión de perfusión, sube el flujo sanguíneo. Disminuye la presión arterial, disminuye la PIC. Disminuye la presión de perfusión, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ante un descenso de la tensión arterial, hay vasodilatación, hay aumento del flujo sanguíneo cerebral, eso aumenta el volumen sanguíneo dentro de la masa encefálica, aumenta el tamaño cerebral y hay aumento de la PIC. Si hay un aumento de la tensión arterial, hay vasoconstricción, hay vasoespasmo, se disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye el volumen sanguíneo cerebral y por lo tanto disminuye la PIC. ¿Está? Esto que ustedes ven acá es lo que se llama curva de autorregulación cerebral. Entonces, la meseta es la zona de autorregulación. Con tensiones arteriales menores a 50, con presiones de perfusión cerebral menores a 50 y presiones de perfusión cerebral mayores a 120 o a 150, ¿sí? Depende, en adultos es 150, en pediatría es 120, ¿sí? Por fuera de esa zona tengo pérdida de la autorregulación cerebral. Entonces, se torna una línea recta aquí, donde la presión de perfusión y el flujo sanguíneo son directamente proporcionales a la presión arterial. Si yo pierdo la autorregulación cerebral, ¿sí?,
estoy fuera de la zona de meseta, y tengo aumento del flujo sanguíneo cerebral, el cerebro responde normalmente con vasoconstricción para disminuir la presión intracerebral. ¿Sí? Y si el flujo sanguíneo cerebral disminuye, disminuye la presión de perfusión cerebral, hay vasodilatación para favorecer la llegada de mayor flujo sanguíneo. Entonces se mantiene el flujo sanguíneo constante, ¿sí? Y la presión intracraneal se mantiene constante a pesar de los cambios en la presión arterial media. ¿Se entiende? Sí. Hay límites de presión de perfusión cerebral, ¿sí? Por debajo de 50 de presión de perfusión cerebral y por arriba de 120, donde yo tampoco tengo autorregulación. Si yo tengo una tensión, una PAM tan baja que no me permite tener una presión de perfusión cerebral mayor a 40, 50, o la tengo tan alta como más de 120, 150, se pierde la autorregulación y se vuelve dependiente de la tensión arterial. ¿Se entiende? Si yo estoy muy hipertenso, tengo mucho flujo y tengo aumento de la presión intracerebral porque supera la capacidad de autorregulación por vasoespasmo. ¿Sí? Si yo tengo una presión arterial, estoy muy hipotenso y tengo una presión de perfusión cerebral por debajo de 50, también el flujo sanguíneo se vuelve dependiente de la presión arterial media. Tengo poca presión arterial media, tengo bajo flujo cerebral, tengo falta de autorregulación y no tengo buen flujo de llegada al cerebro. Depende de que sube la tensión. Exactamente. Entonces va a depender tu flujo sanguíneo del manejo artificial o medicamentoso de la tensión arterial. Este gráfico resume todo lo que es la autorregulación cerebral.